Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este nuevo día. Espero que hayan podido disfrutar en su presencia donde hay plenitud de gozo, en sus respectivas iglesias, en sus respectivas casas de oraciones, que haya sido de mucha bendición para ustedes la ministración de su palabra y la oración en su presencia. Le doy gracias a Dios por todo y le pido a Dios que en esta hora me sea dado como siempre predicar el Evangelio con denuedo y verdad, a pesar de mis muchas limitaciones y de mis muchas debilidades. Que sea el Señor obrando, trayendo a mi fortaleza mucha sabiduría y que sea el Señor respaldándome en todo lo que diga en esta hora, para que todo sea para la gloria y alabanza del Dios de Israel y de su amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar en Gálatas 5, versículos del 1 al 15. Como son varios versículos, no voy a hacer un resumen muy extenso. Recordemos que el problema de los hermanitos en Gálatas era que se estaban dejando judaizar, era que después de haber recibido la verdad del Evangelio, estaban siendo convencidos, seducidos, engañados por falsos cristianos y estaban pensando en volverse a las obras de la ley o si volverse a las obras de la ley para alcanzar la salvación. Por lo cual Pablo le aclara que los que van a recibir las bendiciones de Abraham son los que creen como Abraham, los que tienen fe como Abraham. Es decir, Pablo le dice, si ustedes quieren ser descendencia, linaje de Abraham, ustedes tienen que hacer lo que Abraham hizo, que es creer en Cristo. Amén. Y después Pablo le dice, si ustedes quieren ser hijos de Dios, olvídense de que van a ser hijos de Dios por medio de la ley, sino por la fe. Es que ustedes son adoptados como hijos de Dios. Por la fe en Cristo es que el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesucristo, viene a morar en su vida y ustedes son adoptados. Pablo también les enseña que la ley no puede justificar a nadie, ni dar vida, ni santificar a nadie, sino por la fe. Amén. Y también Pablo le enseña con una analogía usando a Agar y a Sara, y diciendo que Agar, la esposa de Abraham, o mejor dicho, la esclava de Abraham que estuvo con Abraham, representa al Israel terrenal, que son los que están bajo esclavitud. Y Pablo le dice, si ustedes quieren ser esclavos, entonces continúen con Agar, continúen bajo la esclavitud de la ley. Agar representaba el viejo pacto, el pacto que llevaba a la esclavitud, el pacto que llevaba a la muerte, el pacto que nos llevaba a heredar las bendiciones de que Dios le prometió a Abraham. En cambio, Sara, que representa a los hijos de la promesa, que representa a Isaac, que representa a la simiente prometida, a mi Señor Jesucristo, esos son los que van a recibir la promesa, las bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Y él le termina diciendo, los hijos de la esclava, perdón hermano, déme un momento para... Ok. Y él le termina diciendo, los hijos de la esclava no van a tener parte con la herencia, no van a tener parte en la herencia con los hijos de la libre. Es decir, la única forma de acceder a la herencia que Dios nos tiene
es por medio de la fe, es por medio del nuevo pacto, es por medio de Cristo, no por medio del Antiguo Testamento, no por medio de Moisés, no por medio de la ley, porque esta solamente nos sirve a nosotros los seres humanos para condenarnos. Amén. Entonces, bueno, es lo que Pablo le está queriendo decir a los de la iglesia de Gálatas. Ustedes están buscando su salvación, ustedes están buscando parecerse a Abraham, ustedes están buscando ser hijos de Dios por los canales inadecuados, por los medios incorrectos. La única forma de ser un verdadero hijo de Abraham y un verdadero heredero de Dios y un verdadero linaje de Abraham es por medio de la fe. La única forma de ser verdaderamente libre y de disfrutar de todas las bendiciones como verdadero hijo de Abraham es creer en las cosas. Por esa simiente nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios, no por la ley, no por los mandamientos, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces hasta ahí el resumen. Si quieren ver el video completo por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden ver. Amén. Vamos entonces, hermanos, si Dios quiere y me lo permite, a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 15, pero vamos a leer primero del 1 al 12. Lo interpreto con la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego leemos los otros 10 versículos y lo interpretamos. Amén. Está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada nos aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar todo lo escrito en el libro de la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por amor. Vosotros confiáis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta presunción no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban. Amén. Discúlpenme por reírme un poco, y que Pablo aquí habla un poco fuerte, me causó un poco de risa la severidad con la que Pablo habla sobre estos que estaban perturbando a los hermanos en Galacia. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Entonces, está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ok, Cristo, ¿de qué nos vino a libertar Cristo? Como ya le digo, de la maldición de la ley. Y usted dirá, hermano, pero si la ley es buena, el mandamiento de Dios es santo y justo, ¿cómo puede ser que la ley nos cause un efecto tan malo? ¿Cómo puede ser que la ley nos cause a nosotros maldición si Dios hizo la ley para bendecir? Ya yo creo que respondí eso la vez pasada, y eso es debido a nuestra naturaleza caída. Nosotros no podemos cumplir la ley,
Y dice la Escritura, maldito todo aquel que no hace todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces Cristo vino a libertarnos de la maldición de la ley. Amén. Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos eran contables. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos eran contables? La ley, precisamente porque nosotros violamos la ley y por esa violación de la ley, obviamente pecamos. Si eso nos era contrario, si yo llevara la cuenta de cada uno de nuestros pecados, obviamente ninguno saldría eso, pero cuando Cristo murió clavado en la cruz, Él se llevó consigo, digámoslo así, esa cuenta negativa que Dios tenía en nuestra contra, que era, por decirlo de alguna forma, todas las veces que nosotros habíamos pecado contra Dios desde que nacimos hasta que morimos. Cuando nosotros pasamos a creer en Cristo, esa ley y esas violaciones a la ley quedan clavadas en la cruz de Calvario. Y ya nosotros no vamos a ser juzgados por la ley. Ya nosotros, los hijos de Dios, no vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir un castigo por nuestro pecado, porque ya Cristo ha recibido el castigo por nuestro pecado. Y ya nosotros también lo hemos recibido juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo morimos en la crucifixión y juntamente con Él resucitamos en su resurrección. Por ende ya nosotros estamos libertos de esa esclavitud, de esa maldición, de esa deuda que teníamos para con Dios. ¿De qué otra cosa nos libertó Cristo? Bueno, obviamente del pecado y de sus consecuencias. Nos libertó del príncipe de los aires, nos libertó de Satanás y de su reino, el cual tiene por medio de la muerte. Cristo nos ha libertado de todas estas formas, de todas estas cosas, Nos ha libertado espiritualmente, nos ha hecho verdaderamente libres para servirlo a Él, para servir a aquel que nos llamó. Amén. Entonces Pablo lo que aconseja es que estemos firmes en esa libertad. Es decir, que la libertad que nos ha conseguido Cristo y que se nos ha sido dada a creer en Cristo, no cambiemos esa libertad por nada. Ni la cambiemos, ni la negociemos, ni la usemos para cosas pecaminosas. Tres cosas: no cambiemos la libertad de Cristo por otra cosa, porque nada nos va a libertar como Cristo lo hizo, nada ni nadie nos va a libertar como Cristo lo hizo. No la cambiemos por otra libertad, amén. Y no usemos la libertad de forma negativa para satisfacer nuestras pasiones y deseos egoístas. Estamos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, porque Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, hermanos, para adorar a Dios y adorar a Cristo, adorar a Dios a través de Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para conocer a Dios, para estar en comunión con Dios. Todo eso lo hizo Cristo por ti y por mí. Nos libertó también del pecado, de la maldición de la ley. Amén. Entonces tenemos que estar firmes. ¿Qué quiere decir eso? Constantes, sin movernos, perseverando, atesorando esa libertad que ya no fue concedida por Cristo, y que sí es cierto que la salvación es por gracia, pero no quiere decir que no tuvo un costo. La salvación y nuestra libertad, al fin y al cabo, para Dios, tuvo un costo altísimo: la vida de su amado y unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer con esa libertad? Vivir en esa libertad, perseverar en ella, ser constante en esa libertad y no quererla cambiar
no quererla torcer, no quererla acoplar tampoco a lo que nosotros queremos. Amén. Con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recordemos que esta carta va dirigida a los gálatas, que eran gentiles. Obviamente, antes de Cristo, ellos estaban constantemente violando la ley de Dios, violando los mandamientos, adorando a otros dioses y bueno, haciendo lo que sus pasiones y deseos pecaminosos querían, ¿cierto? Cuando no conocían a Cristo. Ahora, ellos quieren volver a ese modelo de vida que tenían. Ellos no sé si lo hacen con una buena intención de fondo, pero ellos quieren ahora no ser tal cual como era antes, ¿verdad? Sino esclavizarse, pero del modo judío. O sea, ellos están viendo en el judaísmo, o que el judaísmo les está ofreciendo una forma distinta de ser salvos, una forma distinta de alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Eso es lo que están viendo ellos en el judaísmo. Pero, ¿qué pasa? Que el judaísmo, de cierta manera, también lo va a esclavizar, porque ellos no van a poder cumplir con todas las demandas de la ley. Ese es el problema. Que si yo, Silván, hoy digo, no, me voy a circuncidar el prepucio, un ejemplo, y voy a vivir como un judío, un ejemplo, y Dios lo quiere y no permita, no porque tengo nada contra los judíos, la salvación viene de Israel, obviamente, hay que reconocerlo, pero yo sé muy bien que no puedo cumplir los 613 preceptos, no puedo hacer todo lo que la ley me demanda. Entonces eso va a hacer que yo esté bajo maldición. Lo que le quiero decir es que a pesar de que la intención de los gálatas no sea una mala intención, eso que ellos quieren hacer en nada se diferencia a la vida que ellos tenían, porque ellos vivían siendo esclavos del pecado antes de creer en Cristo, y ahora si se van a judaísmo igual van a vivir en la esclavitud. Aunque ellos quieran cumplir la ley, aunque ellos ahora sepan cuál es la ley de Dios y la quieran cumplir, no van a poder. Por ende van a vivir en la misma esclavitud. Amén. Entonces, eso lo que le estaban vendiendo estos supuestos hermanos, estos infiltrados, estos judaizantes a los gálatas, aunque parecía muy bonito, aunque parecía muy espiritual, aunque parecía que venía de Dios, no era muy bonito, no era espiritual y obviamente no venía de Dios. Y aquí lo vamos a ver, porque dice: he aquí, versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo. Wow. Esto es terrible. Mira, hermano, lo peor, escuchen bien, yo considero a la raíz hebrea una secta. Y el fondo de esa secta, o sea, ya cuando la persona tiene la mente tan cauterizada que esa persona llega a circuncidarse, ya no hay vuelta atrás. Porque dice la palabra que si ellos se circuncidan, Pablo le está diciendo
pilas, es como si Pablo le dijera, cuidado con llegar al punto de creer tanto en la fantasía que le están vendiendo a esta gente, en la mentira que le están vendiendo, que lleguen al punto de circuncidarse. Pablo le dice, cuidado con circuncidarse, porque si lo hacen, Cristo no les aprovecha para nada. Es decir, el que está circuncidado, o sea, el gentil que cree en Cristo, supongamos, Dios, que Dios me guarde y me favorezca siempre. Yo creo en Cristo, yo creo que Cristo vive en carne, que vive una vida de santidad la cual yo no puedo vivir, que murió la muerte que yo merecía morir, que resucitó al tercer día por el poder de Dios. Amén. Que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que pronto volverá a establecer su reino de justicia perpetua. Si yo creo eso, que lo creo, gloria a Dios por eso, y yo de repente me da la locura y digo, no, yo me tengo que circuncidar y tengo que guardar la ley y los profetas y tengo que irme para Israel, ponerme un kippah y tratar de cumplir todo lo que la ley manda. Y si yo hago eso, hermano, de nada me vale lo que hizo Cristo por mí. O sea, el sacrificio de Cristo por mí no tiene ningún efecto, ningún valor y ningún efecto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo he desechado para conseguir mi propia justicia obtenida por mi virtud, por mi mérito, por mi sabiduría y por mi moral super ultra alta, recontra elevada. ¿Me entiendes? ¿Qué le digo a Dios? Pablo le dice, Pablo le está diciendo al lugar, ¿saben qué, hermano? Si ustedes se circuncidan, ustedes están diciéndole a Dios, yo no quiero tu gracia, yo no quiero al Salvador que tú me enviaste, porque yo no me voy a salvar por gracia, yo me voy a salvar por obra, porque a mí nadie me va a salvar, yo me voy a salvar. Eso es lo que un cristiano hace cuando viene y comete el peor error de su vida, circuncidarse. Y lo pongo a ese nivel porque me parece, hermano, que ya cuando uno llega a ese nivel, ya la persona está completamente cauterizada y difícilmente vuelva a la fe. Amén. Pero eso es una percepción meramente mía. Para Dios todo es posible. Amén. ¿Ok? Ajá. Fíjense bien. De nada vamos a aprovechar a Cristo. O sea, el sacrificio de Cristo para esa persona que siendo cristiana se circuncida no vale nada, no tiene ningún efecto, no tiene ningún valor. Ellos le están diciendo, Dios, yo no te necesito para ser salvo, yo no necesito de tu gracia, yo no te necesito porque yo me lo hago solito. Amén. Para salvarme a mí mismo. Entonces, fíjense bien. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí está Pablo siendo claro. Otra vez le vuelvo a decir, por si acaso se les olvida o lo pasan por alto. ¿Verdad? A todo hombre que se circuncida tiene que cumplir, tiene que guardar toda la ley. Pablo les vuelvo a repetir, recuerden, hermanos, lo que ya yo les vengo diciendo, el que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Y una pregunta que nos podemos hacer, ¿acaso yo puedo guardar toda la ley? Vamos a poner este ejemplo. Nadie
guarda el primer mandamiento de la ley, que dicho de paso es el más importante. Amarás, oye Israel, el Señor tu Dios, tú no eres sino el voto fuera de él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma y con todo su ser. Nadie guarda ese mandamiento como Dios merece como Dios quiere o demanda que se le guarde. ¿Por qué yo digo que nadie guarda este mandamiento? Yo voy a poner un ejemplo. Y cuando digo nadie, es nadie, me incluyo yo mismo, obviamente. El único que lo guardó fue mi Señor Jesucristo. Cuando yo peco, voy a poner un ejemplo, cuando yo peco, de cualquier forma, yo estoy violando el primer mandamiento. Porque si yo amara a Dios, no hiciera nada que lo pudiera ofender. Todo pecado es una ofensa directa a aquel que estableció la ley, o sea, a Dios. Todo pecado es una violación al mandamiento de quien, de Dios. Por ende, todo pecado ofende al Dios que estableció el mandamiento directamente. Es decir, si yo amara de verdad, o amara de la manera que Dios demanda que yo lo ame, ¿amén? Yo no pecara contra Dios en ningún momento, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ¿amén? Es como, por ejemplo, si un hombre amara a su esposa como la esposa merece ser amada, nunca le fuera infiel. Pero como todo lo que nosotros hacemos de este lado de la eternidad está manchado por el pecado, entonces el tipo de amor que nosotros tenemos no es tan grande como para amar a Dios como Él se merece. Otro ejemplo que le pongo es, cuando yo digo, no voy para la iglesia porque me llegó un familiar y tengo que atenderlo, yo estoy demostrando que no amo a Dios por sobre todas las cosas. Si yo amara a Dios por sobre todas las cosas, yo dijera, no, el familiar mío que llegue, bueno, que esté en la casa, yo veo cómo hago para que pueda entrar, para que se acomode en la casa, pero yo voy al culto porque yo amo a Dios y yo quiero estar en medio de su pueblo adorando. Por poner un ejemplo. Entonces, ya en el primer mandamiento ya todos estamos eliminados para el infierno, para el lago de fuego y azufre. En el primer mandamiento, y si nos ponemos a ver aquí, bueno, ok. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Claro, porque los que por la ley se quieren justificar por sus obras. Y Pablo le ha dicho, por las obras de la ley ningún hombre será justificado. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras para Dios, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, fuera de Cristo, ojo, va a estar ligado por el pecado, hermano. No nos podemos mentir, no nos podemos engañar. Cualquier cosa que hagamos fuera de Cristo va a estar empañada por el pecado. No nos engañemos, hermano. Así es. Por nuestra naturaleza caída no podemos hacer nada plenamente bueno por nuestros propios esfuerzos y méritos. Tenemos que tener la asistencia de Dios, de su Santo Espíritu, para poder hacer obras verdaderamente buenas, obras que cumplan el estandarte de Dios, que son las obras verdaderamente buenas. Todo lo que nosotros hacemos fuera de Cristo, aunque
ante los ojos humanos parezca bueno, amén, está empañado en menor o mayor grado por el pecado, amén. Amén. Entonces, obviamente, cuando yo quiero justificarme por la ley, quiero justificarme por mis obras. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo no necesito de tu gracia. Yo no necesito de la justicia de Cristo para justificarme a mí. Yo mismo me voy a justificar. Yo por mis obras me voy a ganar mi justificación. Yo por mis obras voy a pasar de muerte a vida. Yo por mis obras voy a estar en paz para contigo. Yo por mis obras voy a ser tenido por ti como hijo tuyo. Y eso es imposible. Eso es imposible porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Entonces, para el hombre justificarse, estar en paz para con Dios y tener vida eterna, para el hombre es imposible. Mi Señor Jesús lo dijo cuando Pedro le preguntó: Señor, y entonces si es así, ¿quién se salvará? Pedro y los demás apóstoles estaban asombrados porque Jesús había dicho que difícilmente un rico entraría al reino de Dios. Y le dice Pedro: Señor, pero si es así, ¿quién se salvará? Bueno, para los hombres es imposible que salvarse. Más para Dios todo es posible. Entonces que nadie se engañe, hermano. Y Pablo le está diciendo al lugar, no se dejen engañar. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay obras humanas que puedan justificar al hombre delante de Dios. No hay obras humanas que paguen toda la deuda que ustedes tienen con Dios por sus delitos y pecados. Así que si no están en Cristo, si no se adueñan por fe de su justicia, no crean que ustedes se van a poder justificar por sus méritos. Amén. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén, hermano. Nosotros por el Espíritu, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos fe que en el día postrero la justicia de Cristo es la que nos va a justificar. Que nosotros tenemos fe que no es la justicia mía de Dirvani la que finalmente me va a llevar a Dios, sino que nosotros aguardamos por fe que Cristo, que es nuestra justicia, que es el consumador y autor de nuestra fe, se manifieste, y por fe en Él su justicia va a ser puesta en mi cuenta, y así es que yo voy a ser justificado. Amén. No por algo que yo haya hecho, no por algo que yo haya dejado de hacer, no por algo que yo haya dicho o dejado de decir. Es por la obra de Cristo que yo finalmente voy a ser justificado. Entonces, por fe, yo espero que la justicia de Cristo esté en mi cuenta. Por fe, yo espero que cuando Cristo venga, ¿verdad?, su justicia me haga completamente libre y me haga perfecto. Amén. En ese glorioso y esperado día. Amén. Entonces, es por fe que yo alcanzo esa justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Fíjense bien. En Cristo Jesús, estar circuncidado, o sea, estar sin prepucio, ser un judío de nacimiento, o ser un incircunciso, es decir, un gentil, nada vale. Para Dios es lo mismo. Gentil o judío, circunciso o incircunciso. ¿Por qué? Porque los dos necesitan lo mismo, la salvación que viene por Cristo.
Los dos están en el mismo paquete, los dos están en la misma mala situación. Los dos van camino al mismo infierno para con Dios. Amén. Entonces, los dos Dios lo ve de la misma manera. ¿Y qué es lo que hace diferente al uno del otro? Fíjense bien. ¿Qué es lo que Dios diferencia entre una persona circuncisa y una incircuncisa? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que hace salvo a uno y al otro no? Bueno, vamos a ver que no es ser judío ni la circuncisión, sino porque en Cristo es sino la fe que obra por amor. La fe es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios, sea circunciso o incircunciso, es decir, sea judío o no sea judío. Es la fe lo que te va a salvar. Es la fe que obra en amor, claro. Porque la fe de un verdadero hijo de Dios no es una fe muerta. Es una fe que produce obra. Y esta obra nosotros la hacemos por amor a Cristo. Es decir, yo no predico ni hago estos videos. No predico ni hago estos videos porque yo quiera lucirme. Porque yo quiera que la gente vea que yo sé mucho. O porque yo quiera resaltar sobre otra persona. No, yo hago esto porque es un mandamiento que el Señor Jesús me dejó y es mi forma de decirle que le amo y es mi forma de expresar mi gratitud y es mi forma de hacer su voluntad. Guardar sus mandamientos es la forma que yo tengo de amar a Dios. Entonces, la fe me lleva a obrar en amor para con ese Dios que me salvó por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lo que va a salvar, eso es lo que ve Dios. Quien tiene fe en su Hijo y que si esa fe es verdadera, va a obrar porque por miedo a Dios, por temor a Dios, va a obrar para exhibirse a sí mismo. No, va a obrar porque él ama a Dios y por amor y gratitud a Dios le va a servir. Para la gloria de Dios, amén. Entonces eso es lo que diferencia a alguien salvo de alguien que no lo es. Si la persona está circuncidada, si la persona es judía de nacimiento, pero tiene fe en Cristo y esa fe lo lleva a obrar en amor por Cristo, entonces el judío también es salvo de la misma manera que el gentil. Por amor, pero no es por algo que él tenga externo o que le falte. Por eso no es que él es salvo por la fe verdadera, la fe salvífica que Cristo le da, que lo lleva a obrar en amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor nos lleva a orar en amor para con Dios y para con su Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo dice, me extraña araña. Perdón. Es como si Pablo dijera, me extraña araña que ustedes estén haciendo esto, porque ustedes estaban corriendo bien la carrera de la fe. Ustedes venían bien creyendo en Cristo, haciendo las obras en fe, en amor por medio de la fe. ¿Quién os estorbó? ¿Quién? Perdón. ¿Quién le fue de tropiezo? ¿Quién los estorbó? ¿Quién os obstaculizó? Que ahora estáis obrando o queriendo obrar de la manera de los esclavos. ¿Quién os convenció a ustedes para irse otra vez a la esclavitud? ¿Quién os convenció a ustedes para, después de haber comenzado en el espíritu, querer terminar en la carne? Oh, Gálatas insultando, ¿quién os cautivó? Dice Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo dice,
Es extrañísimo lo que está pasando, o sea, es como si me dijeran, no me esperaba esto porque ustedes venían haciéndolo bien, ustedes venían corriendo la carrera de la fe por fe. Es que así tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Nosotros andamos por fe y no por vista. La vida cristiana comienza con fe, permanece por fe y termina por fe. O sea, no hay otra opción para el cristiano que aferrarse a la fe que es en Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo no hay quien salve. De Yahvé es la salvación. Y el único medio, la única persona que Dios escogió para salvarnos es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Entonces, Pablo le dice a los hermanitos, a mí me extraña que ustedes hagan esto ahora porque ustedes venían corriendo en la carrera. ¿Quién os estorbó para que no obedecieran a la verdad? Entonces, hermanos, aunque no lo crean, ahorita mucha gente, muchos cristianos están siendo engañados por personas como esos disque hermanos que se meten en una congregación y te comienzan a hablar 4 palabritas en hebreo que medio se saben, que medio machucan en hebreo. Y entonces cautivan a los hermanitos porque ellos son muy espirituales. Y poco a poco se te meten y cuando ven a ver, ya está con un kippah y recitando el Talmud. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con estos movimientos de raíces hebreas, también llamados los chemaínes, porque es un movimiento, son una secta que le están haciendo mucho daño a la iglesia del Señor hoy en día, pero mucho daño. Hay que tener cuidado, leer las escrituras, leer esta hermosa epístola que yo humildemente les estoy tratando de explicar con todas mis debilidades y con todos mis defectos, pero bueno, ahí voy con el Señor y así. Entonces hay que tener mucho cuidado y leer la Biblia para que nadie nos engañe. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjense bien, esta persuasión, o sea, este engaño, estas cosas que ustedes han prestado oído, por las cuales ustedes quieren volverse a la ley, por las cuales ustedes quieren volver a la esclavitud, ¿verdad? Estas cosas no vienen de Dios, no vienen de Dios, no vienen del Padre, no vienen del Hijo, por eso no son apoyadas por el Espíritu Santo, no vienen de Dios. ¿Quién es el que nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios. El Dios de Israel es el que nos llama a todos nosotros. Lo único que varía es el tiempo en que cada uno es llamado, pero todos somos llamados por Dios a través de su palabra, a través de su evangelio. Todos llegamos a Dios a través de Cristo. ¿Cierto? No hay otra forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Juan 14:6. Por ende, aquí Pablo está diciendo, el que lo está llamando a ustedes, el que lo está persuadiendo en estos momentos a ustedes, para que ustedes se judaicen, le está diciendo Pablo a los Gálatas, no es el Señor que nos llamó, no es Dios, no es el Dios de Israel. ¿Será acaso otro Señor? Pero el Dios de Israel no es. Tengan eso claro. Porque Dios no cambia, Dios no varía. Si Dios decidió llamar a sus hijos y salvarlos por medio de la fe, ese es el plan de Dios. Y Dios no va a cambiar
su plan, porque su plan es perfecto y fue concebido desde el amor en la eternidad. Así que por uno de los atributos de Dios, por la inmutabilidad de Dios, Dios no va a cambiar su plan a última hora. Dios no va a decir, no, ahora yo quiero que la gente se me salve por medio de la ley. Eso no lo va a decir Dios. Dios dijo que solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y esta palabra va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Es decir, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, porque la palabra de Dios, al igual que el Dios de la palabra, es inmutable. ¿Amén? Así que Dios no cambia de parecer, Dios no se arrepiente, y mucho menos cuando Él sabe que la única forma de salvar al hombre es la que Él ya estableció y la que Él ya ejecutó por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Amén. Por consiguiente, lo que le están hablando a los Gálatas para que ellos se vuelvan, para que ellos se judaicen, no vienen de Dios. O sea, en ellos hay otro espíritu, en ellos está orando la carne, en ellos está orando las emociones, en ellos está orando tal vez el diablo, pero no está orando Dios. Amén. Bueno, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Este pequeño error, ustedes dirán, hermano, pero en verdad es tan grave que esta gente, que estos hermanitos en Cristo, pongan sus esperanzas en la ley. Porque, visto de un punto de vista, si lo vemos superficialmente, podríamos decir, sin que nos quede nada por dentro, espera un momento. Ok. Espera un momento. Ok. Desde un punto de vista, sin que nos quede nada por dentro, ¿verdad? Podríamos decir que ellos no están, o sea, no quieren hacer nada malo, en el sentido de que por ejemplo, ellos están queriendo agradar a Dios por medio de la ley. Entonces, bueno, podemos pensar, un ejemplo, bueno, pero no es tan malo, ellos quieren agradar a Dios por medio de la ley, entonces no es tan malo porque la ley de Dios es buena, el mandamiento de Dios justo y santo. Entonces, en cierto sentido, lo que quieren hacer los hermanitos no es tan mal. Pero si nosotros profundizamos y le hacemos caso a Pablo, sí es súper malo, porque Pablo dice que si nos circuncidamos, nada nos aprovecha Cristo. Y si queremos encontrar nuestra propia justicia, ¿verdad?, por medio de la ley, de la gracia hemos caído. Entonces, aunque no parezca malo, aunque nosotros leamos y digamos, bueno, pero tal vez no es tan malo lo que pasa. No, sí es muy malo, ya Pablo lo ha dicho. Caer de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de todo nuestro bien. Dios es la fuente de todo nuestro bien, de todas las cosas buenas que nos pasan y de todas las cosas buenas que recibimos. Pero también todo lo que recibimos de Dios viene de su gracia. Entonces, si caemos de la gracia, entonces no queda nada bueno que Dios nos pueda dar. Porque Dios no nos puede dar nada bueno, porque yo no me merezco nada bueno. Ese es el punto. El ser humano, por merecimiento, solamente merece el infierno. Suena feo, suena crudo, suena fuerte, perdón. Pero es la verdad. El ser humano, por sus obras, solamente merece una cosa de parte de Dios: el infierno. Por su pecado. ¿Eh? La paga del pecado es muerte. ¿Okay? Mas la deriva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Eh? Entonces,
si caemos de la gracia, o sea, si la gracia de Dios no tiene efecto en nosotros, si no conseguimos la gracia de Dios, entonces ya estamos listos, estamos liquidados. Estamos preparados para el infierno. Entonces, caer de la gracia de Dios y desligarnos de Cristo y desechar a Cristo, sí es verdaderamente muy malo, hermano. Así que hay que tener mucho cuidado porque es terrible, no es malo, es terriblemente malo. Y un poco de levadura leuda toda la masa, es lo que veníamos hablando. Aunque no pareciera un error tan grave, ese pequeño error de querernos salvar a nosotros mismos por las obras de la ley, por nuestra propia justicia, que son como nuestra propia justicia delante de Dios, por nuestros propios méritos y nuestras propias virtudes y por nuestros atributos que son imperfecciones. Entonces, ese es el error. Aunque se vea muy chiquito y aunque sea uno solito, nos puede llevar a la condenación eterna. El querer valer por mí mismo, el querer hacer las cosas como a mí me venga en gana, el querer impresionar a Dios por mis obras, me puede llevar directico a la séptima falla del infierno. Porque a Dios nadie le impresiona por obra. ¿Saben qué? A Dios hubo uno que lo satisfizo completamente. Hubo uno que sí agradó a Dios por sus obras y fue mi Señor Jesucristo. Y ese agrado que mi Señor Jesucristo consiguió para con Dios, cuando Él muere y yo muero en su lugar, y yo muero juntamente con Él, perdón. Esa justicia que Él consiguió para con Dios, Él me la pasa a mí. Y eso es lo que me salva, la justicia de otro. No la que yo conseguía a fuerza de mi sudor, porque la que yo consigo a fuerza de mi sudor no es justicia delante de Dios. Amén. Entonces, bueno, espero no dar mucha vuelta. Entonces, yo confío, le presto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más, el que os perturba llevará sentencia. Dice, yo confío en el resto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Claro, Pablo todavía tiene fe, confianza en que los hermanos de Corintios van a guardar la verdadera fe, o sea, no se van a dejar engañar completamente de esta gente. O sea, Pablo dice, yo confío en el Señor, que ustedes van a mantener la fe verdadera, que ustedes, a pesar de que están un poco tambaleando y que parece que le quieren hacer caso a esta gente que los quiere perturbar, yo confío en el Señor que ustedes van a recapacitar y van a pensar del mismo modo que yo lo estoy haciendo ahí. El que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Wow, qué fuerte. El que le está ocasionando los hermanitos o los supuestos hermanitos que están ocasionando este tropiezo a los cristianos que están en la iglesia de Gracia o en la iglesia de los Gálatas, no va a quedar sin castigo. O sea, dice la Escritura, ay de aquel que haya tropezado a uno de estos pequeños que quede en mí, mejor hubiera sido no haber sido. Amén. Entonces, miren, hermano, este tipo de personas que corrompen a los verdaderos cristianos simplemente para enaltecerse de ellos, para que se vea que ellos tienen la razón, para que se vea que su religión, según ellos, es la correcta. Estas personas que hacen eso por su pura pecaminosidad y su pura vanagloria, estas personas que corrompen al pueblo de Dios de la forma que la iglesia de los Gálatas está intentando ser corrompida, estas personas no van a quedar sin castigo, hermano. Dios los va a juzgar y estas personas
van a caer en las manos de Dios viviente. Y dice el libro de los hebreos, la carta de los hebreos, que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿No creen que esas personas van a dañar el pueblo de Dios, van a trastornar la fe? Y Dios se va a quedar todos los sentaditos mirando. No, estas personas van a ser castigadas por Dios. La ira de Dios va a venir sobre esta gente, hermano. Y cuando menos se lo esperen, ya van a estar liquidados, hermano. Así que no es nada bueno meterse con un hijo de Dios. No es nada recomendable hacer tropezar a un hijo de Dios. Porque es al mismo Dios, es con el mismo Dios a que se le está ofendiendo. Es al mismo Dios que le están haciendo el mal. Porque recuerde que nosotros somos uno con Cristo. Lo que nos hacen a nosotros se lo hacen a Cristo. Y no va a salir ileso aquel que le haga daño a su hijo, ¿ven? Entonces, cuidado, porque Dios no vaya a pasar por alto este tipo de pecado, este tipo de malicia, este tipo de malignidad, de querer pervertir a la iglesia y de querer dañar la iglesia con una falsa doctrina. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claro, Pablo dice: ustedes me ven a mí predicando la circuncisión, ustedes me ven a mí predicando la ley. Si yo predicara la ley, si la ley fuera el camino que Dios estableció, y yo predicara la ley, bueno, si yo predicara la ley y enseñara la circuncisión, mis hermanos judíos no me persiguieran. ¿O que ustedes creen que a mí me están persiguiendo los judíos de gratis? No. ¿O ustedes creen que yo estoy siendo perseguido porque los judíos se volvieron locos y yo estoy de acuerdo con ellos y ellos no entienden que yo estoy de acuerdo con ellos? No. Yo estoy siendo perseguido porque precisamente yo he predicado en toda ciudad que he llegado, a los corintios, a los romanos, que la salvación es por fe en Cristo Jesús, y no por obra. Por esto que yo estoy siendo predicado, yo estoy siendo perseguido, porque yo he dicho que los gentiles también se pueden salvar por la fe, y que no necesitan circuncidarse. Yo he dicho que la ley no salva a nadie. Yo he dicho que, como ya les he dicho a ustedes, que la circuncisión y la circuncisión para Dios no vale nada. Por ese evangelio es que yo estoy siendo perseguido. Y eso es lo que yo he venido predicando. Porque si fuera lo contrario, yo predicara de la circuncisión y del cumplimiento de la ley para la salvación, entonces ¿por qué me persiguen? Ahora está queriendo decir a los Gálatas: mi mensaje no ha cambiado. Mi mensaje sigue siendo: la salvación es por fe en Cristo. La justicia de Dios se obtiene es por la fe en Cristo. Las promesas de Dios se obtienen por la fe en Cristo Jesús. La identidad como hijo de Dios se obtiene por la fe en Cristo Jesús. La justificación se obtiene por la fe en el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que yo he venido predicando. De otra manera, si yo predicara la ley y la circuncisión, bueno, no me perseguiría. Ojalá se mutilasen los que con perturban. Esto fue lo que me dio risa ahora. Esto fue lo que me dio risa cuando estaba leyendo, porque me dice: ojalá se mutilasen o que os perturben. Aquellos que están con la necedad, con la maldad de querer que ustedes se circunciden, ojalá que ellos fueran los que se mutilasen, los que se castraran.
para que dejaran la necedad y la tontería. Ojalá que ellos se castraran para ver si por castrarse van a ser salvos. Ojalá ellos lo hicieran. Ojalá. Es lo que Pablo está diciendo. Ojalá los que se quitasen los miembros fueran ellos, para ver si eso no va a salvar delante de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Versículo 13, vamos a leer del 13 al 15, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no solamente que no uséis la libertad para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que os consumáis unos a otros. Amén. Amén. Bueno, porque vosotros, Pablo le recuerda a los hermanos, en el versículo 13, ya falta poco para terminar, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, a la libertad de los hijos de Dios. Nosotros no estamos esclavizados ni por la ley, ni por Satanás, ni por el mundo. Nosotros somos libertos de Cristo. Amén. Y Pablo dice solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Claro, yo no puedo usar mi libertad como hijo de Dios para pecar, para andar en los deseos de la carne, para hacer lo que se me gana. Así no funciona. Amén. Y ellos querían usar su libertad como cristianos para circuncidarse, lo cual también es algo de la carne, porque es un deseo, es un sentir que viene de la carne, que viene buscando aprobación de hombres. Entonces, aunque tenemos la libertad como hijos de Dios, no podemos usar esa libertad para hacer cosas que contrarrestan o cosas contrarias a la del Espíritu, que es estar en la carne, que es por lo menos un hijo de Dios. Por ejemplo, un hijo de Dios sabe que él puede comer de todo. Déjeme buscar un mejor ejemplo. Por lo menos, yo sé que la música en sí no es mala, pero nosotros como cristianos sabemos que las músicas de hoy en día tienen un contenido muy sexual, ¿verdad? Aunque no sea pecado que yo escuche esa música, puede ser que esa música me induzca a mí a pecar. ¿Me entiendes? Entonces, todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Entonces, todo me es lícito hacer, pero no todo me edifica. ¿Amén? Entonces, yo en mi libertad como hijo de Dios, yo puedo poner un reggaetón. Obviamente lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y Dios no lo va a ver como un pecado. Ahora, si yo después que veo un reggaetón, por las concupiscencias en mi corazón tengo deseos sexuales, y ahí sí hay un problema. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que le quiero decir es que mi libertad como cristiano, yo no la puedo usar para caer en pecado y para caer en cosas carnales. Amén. Sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué voy a hacer con esa libertad que tengo en Cristo? Lo mismo que hizo Cristo mientras tuvo los días de su carne. ¿Qué hizo Cristo mientras tuvo los días de su carne?
sirvió a todo el mundo. ¿Amén? Él lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Cristo, nuestro Señor y Salvador, en los días de su carne? Por amor, ¿verdad? Nos sirvió. Para eso tenemos que usar la libertad como hijos de Dios. Primeramente para servir a Dios por medio de su amado Hijo, ¿verdad? En amor, pero también para servir a nuestro prójimo de la misma manera. En eso debemos aprovechar, en eso debemos tratar de andar siempre, en el servicio los unos a los otros por amor. Eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida cristiana, es servir a los otros. Como Cristo sirvió a su iglesia y dio su vida por ella, en amor también. Esposo, ama a su esposa, amad vuestras esposas como Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella. Amén. Entonces, sigamos. Porque toda la ley, fíjense bien lo que Pablo dice. Ustedes no, Pablo aquí no va a decir, porque toda la ley está. Esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está diciendo, si ustedes verdaderamente quisieran cumplir la ley, es como si Pablo le dijera, si ustedes quieren cumplir la ley, no es necesario que se circunciden. No, lo que tienen que hacer para cumplir la ley es más fácil que circuncidarse. Y no le va a doler. Y no le va a doler. Y no se tienen que esclavizar a la ley. Lo que tienen es que amar al prójimo como a sí mismo. Así ustedes van a cumplir toda la ley. No tienen por qué mutilarse. No tienen por qué volver a un pacto que no vivifica, que no santifica. Para cumplir la ley, ¿qué tienen que hacer para cumplir la ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El servicio en amor lo es uno por otro, amando al prójimo como a sí mismo, es lo que uno tiene para cumplir es lo que uno tiene que hacer, para cumplir toda la ley. Entonces, ustedes están mal, ustedes quieren cumplir la ley. Sí, pongan eso porque ellos quieran cumplir la ley, como yo les dije ahorita. Bueno, ellos quieren cumplir la ley. Pablo le dice, bueno, si verdaderamente ustedes quieren cumplir la ley, no les es necesario mutilarse, circuncidarse, castrarse, no. Amen a su prójimo como ustedes mismos, y así estarán cumpliendo toda la ley. Así estarán cumpliendo con la ley de Cristo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Si quieren cumplir el mandamiento de Cristo y por ende cumplir toda la ley, ustedes no necesitan, no pierdan el tiempo circuncidándose, que lo va a llevar a la esclavitud, que lo va a llevar a dedicarse a Cristo, que lo va a llevar a la perdición finalmente. Sino que ustedes cumplan la ley de Cristo, ámense los unos a los otros como Cristo lo amaba, amen al prójimo como a ustedes mismos, y listo. Pero claro, obviamente, como yo les comentaba en los videos pasados, ¿qué les comenté yo en el video pasado, hermano? Que el hombre, naturalmente el hombre busca mérito, naturalmente el hombre busca resaltar, naturalmente el hombre busca tener algún tipo de mérito, de gloria. Por eso que el verdadero evangelio le resulta odioso a muchas personas. Porque el evangelio verdadero, el de Cristo Jesús, el de la Biblia, muestra al hombre como un ser incapaz
y muestra al hombre como un ser totalmente inhabilitado para cumplir las demandas de Dios. Y por ende Dios se ve obligado por amor, obligado no, por ende Dios en amor, por eso envía a su Hijo unigénito para salvarnos, ¿no? Entonces por eso que el verdadero evangelio, que por gracia, no le gusta a mucha gente, por eso que a los judíos no les gusta. Digo a los judíos, a muchos judíos no debía, al igual que no le gustaba a muchos judíos de los contemporáneos con mi Señor Jesús cuando tuvo en los días de su carne. Entonces, por eso que el evangelio es tan odioso para algunas personas, porque algunas personas quieren valerse por sí mismos, quieren ser sus propios salvadores, quieren tener méritos en su salvación. Y Dios dice, la salvación es mía solita. Yo la establecí, yo la diseñé y yo mismo la consumo en mi Hijo amado Jesucristo. Así dice. Entonces, eso es lo que Dios hace. La salvación es del Señor, del principio al fin. No es 1% del hombre y 99% de Dios. No es 0,5 del hombre y 99,5 de Dios. No es 0,1 del hombre y 99,9 de Dios. No, es 100% del Señor, del principio a fin, ¿no? Entonces vamos a terminar, hermano. Pero si os mordéis y os comiereis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, claro. Pero si entre ustedes hay disputa, hay diferencia, hay contienda, y ustedes mismos por querer ser más que los demás, por querer ser moralmente mejor que los demás, o querer destacar más que los demás, o querer ser más santo que los demás, o querer mostrarse ante la persona más que a otros hermanos, se perjudica a ustedes mismos. Entonces ustedes están mal. Vamos a buscar ese último fragmento pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que se acaben por destruirse unos a otros. Sí, hermano, exacto. Entonces, claro, es que el querer, es como yo le estoy explicando, el querer ser salvo por la ley implica el querer ser visto, implica el querer ser mejor que los demás, implica el querer medio superior a otros. Por eso va a quedar contiendas. Y ahí es donde dice Pablo, cuidado, dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse uno con otro. Sí, porque eso es lo que puede ocasionar el querer cumplir la ley, o sea, el querer ser salvo por la ley. Sentirme yo superior a otros porque yo cumplo la ley y el otro no. Y entonces ahí va a haber un conflicto, una contienda, y puede caerse en eso de perjudicarse los unos a los otros en vez de servirse y amarse, del servicio en el amor. Pues, amén. Entonces, bueno, hermanos, esta es la predicación del día de hoy. Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro de usted, Yahvé haga su rostro de usted y le dé paz. Que la paz de Dios y la él y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice, amén, amén. Hermanos queridos, les pido que sigan orando por mí, que oren mucho por mí para que Dios me dé fuerza, me siga dando sabiduría y entendimiento de sus palabras y yo pueda seguir predicando su evangelio hasta que me dé vida en esta tierra. Se lo pido, manténganme en sus oraciones, los que vean
mi video acá. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los santos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos. Amén y amén.